Estimado docente, muy buenas noches, un gusto en poderle saludar. Esta noche vamos a hablar sobre las fuentes del derecho administrativo y su incidencia en la actividad administrativa. Es importante mencionar en primera instancia a qué nos referimos cuando hablamos de fuentes de derecho administrativo. Pues bien, cuyo objetivo es posible determinar que a través del análisis de cada una de las fuentes de derecho administrativo y su impacto con la vinculación con la ciudadanía, considerando que el derecho administrativo es la norma del derecho público, la cual es encargada de regular la organización y funcionamiento de la administración pública de esta rama que exista entre una vinculación entre las personas con las instituciones públicas. Pues bien, existen dos tipos de fuentes de derecho administrativo. Dentro de ellas tenemos las fuentes de derecho internacionales. Pues las fuentes de derecho internacionales son todos aquellos instrumentos jurídicos que son obligatorios de cada uno de los países y organismos internacionales que lo firman y ratifican de manera interna. Estos pueden ser el tema de los tratados internacionales. También es importante mencionar las fuentes de derechos nacionales. Dentro de las fuentes de derechos nacionales tenemos en primera instancia el tema de la ley que es plasmada en cada una de las constituciones. Luego de aquello tenemos el tema de los reglamentos, el tema de los códigos, el tema de la jurisprudencia, el tema de las costumbres. Existen tratados de derechos humanos, que son los derechos internacionales, que están dentro de las fuentes de derecho administrativo internacionales. También es importante mencionar que cómo es que ha trascendido la aplicación de estas herramientas en un caso que lo vivimos a nivel mundial, que fue el tema de la pandemia del COVID-19. Pues esto se dio a partir del año 2020. El Ecuador lo decretó un estado de excepción como una calamidad pública del territorio nacional. Este decreto pues hizo que afectó de manera directa al tema educativo, puesto que se tuvo que cambiar el tema de metodología. De lo que antes era metodología presencial, se tuvo que empezar a trabajar con la metodología virtual. Estos fue uno de los impactos más importantes, porque dentro de estos impactos internacionales estaba la protección de cada una de la propagación de la pandemia. Estaba el tema de poder que los derechos no sean vulnerados. Sin embargo, voy a dar a conocer algunas de las conclusiones que me parecieron muy relevantes dentro de este tema. Pues cuando hablamos de las fuentes de derecho administrativo, no es otra cosa que aquella herramienta útil a la que es utilizada por los jueces, los funcionarios administrativos, utilizadas cuando toca asumir responsabilidades de crear una forma jurídica para ser aplicable dentro de un Estado de Derecho. También, como habíamos dicho, se clasifican en dos grandes herramientas y sin embargo, dentro de esta incidencia que tuvo una fuente de derecho público en la época de la pandemia del COVID, esto hace que se enfrente a una situación compleja, no solo por el tema económico, sino por el tema de salud, por las cuales estas razones son los más afectados, los niños, los adolescentes, quienes están cursando estudios de modalidad presencial a virtual. Fue un cambio muy complejo desde el aprendizaje, desde el área emocional y psicológica, no solo por el cambio de modalidad, sino por no tener los equipos tecnológicos y el servicio de Internet para llevar con dichas actividades con normalidad. Uno de estos decretos, como bien había dicho anteriormente, es muy fundamental porque estos obligan a que el Estado opte por un cambio desde el tema de dotar este servicio de Internet, logrando así una equidad a nivel de cada uno de los ciudadanos. Entonces, esto es lo que puedo acotar frente a las fuentes de derecho. Muchas gracias.